Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, par Jimin y el Jungkook. El día de hoy vamos a comenzar este video directamente desde mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. Ayer platiqué acerca de unas fotografías y un video que aparecieron de Jungkook y estuvieron saliendo pues más datos e información. Al parecer los chicos tuvieron unos días libres, sus últimas vacaciones antes de salir del servicio militar, y se empezó a comentar, ustedes también me lo compartieron, que al parecer Jimin y Jungkook habían estado juntos en este lugar. Voy a intentar poner las imágenes, pero sí pongo una advertencia de que lo hago pues con mucho cuidado, porque sé que estas fotos no son oficiales, pero me pareció interesante para dar el contexto de lo que estamos platicando. Aquí se puede ver a Jungkook en ese mismo restaurante donde ahora se dice que también estuvo Jimin. Podemos ver que efectivamente estuvieron comiendo, y bueno, estas son las fotos que salieron. Obviamente no tienen mucha calidad. Y luego este video de Jungkook saliendo del lugar, donde muchas de ustedes también me comentaron que les llamaba la atención la bolsa que llevaba, porque trae una especie de colgante que, bueno, ya sabemos que no es como que exactamente mucho de lo que usa Jungkook, por así decirlo, pero ahorita vamos exactamente a lo que va a ser la segunda parte de este video, explicando qué podría haber ocurrido en este avistamiento que tuvimos de Jimin y Jungkook. Esta es la imagen que yo les compartí, donde decían esto: Jungkook tiene un pequeño peluche en su bolso y Jimin generalmente usa pequeñas estrellas también en su bolso. Es muy lindo, y es que no fueron las únicas que notaron esto y que empezaron a hacer como esta teoría de qué tal que Jungkook estuviera cargando la bolsa de Jimin. Por tanto, esto como que le daba peso y soporte a la teoría de que los chicos habían estado juntos. Esta cuenta, que de hecho me gusta mucho y la considero de las más serias, que durante todo este tiempo que los chicos estuvieron en su servicio militar se encargó de estar dando noticias y actualizaciones, comentaban: ahora están en sus últimas vacaciones antes de ser dados de baja del ejército. La forma en que logran pasar todas sus vacaciones juntos, y una vez más pues podríamos pensar, a menos de que se dijera lo contrario o se comprobara que no, pues que los chicos efectivamente la han estado pasando juntos todos estos días. Este video es muy simpático por cómo cambia, digamos, la respuesta a Jimin, pero vamos a verlo así poquito a poco. Primero que nada, en un video le preguntan: hola Jimin, soy la esposa de Taehyun, y él dice: sí, un placer conocerte, cuñada. Luego en otro video le dicen: soy la esposa de Yoongi, aquí están mis saludos, y él dice: sí, cuñada, encantado de conocerte. Y luego le dicen: hola, soy la esposa de Jungkook, y él responde: creo que Jungkook está durmiendo ahora mismo. Le faltó decir aquí a mi lado. Pero casi que se daba a entender, y le ponen: ¿está Libra? Ay, por el amor de Dios, Jimin. Fíjense que tengo que confesarles algo que tal vez nunca les había contado, pero a mí en general los hombres Libra me atraen muchísimo, tanto así que 2 novios que he tenido, de 3, 2 han sido Libra. Y cuando me enteré que Jimin era Libra, dije: con razón, es que tengo una adoración y una fascinación por los hombres Libra. Pero bueno, esa solo fue una nota al calce, porque me hizo mucha, pero mucha gracia estos videos de Jimin, y el otro: sí, encantado. Pero hasta que fue con Jungkook, ahí sí no estamos tan encantados, ¿verdad, Jimin? Estaba yo admirando esta fotografía de Jimin y yo pensaba qué atractivo se veía con esta combinación de colores, y me llamó muchísimo la atención que unos momentos después apareció esta foto de Jungkook con Jimin vestido de esta manera, y cómo no se puede resistir a meter la mano dentro del suéter de Jimin. Cuando yo vi la fotografía, algo que me llamó muchísimo la atención, y creo que a Jungkook también, fue cómo se veía la espalda de Jimin con este suéter. Y pues al parecer, insisto, alguien no se pudo resistir y tuvo que meter su manita, pero me dio mucho gusto porque realmente en estas fotografías Jimin se ve completa y totalmente irresistible. Por cierto, recordando las votaciones esta semana, y de hecho pueden votar ilimitadamente, no se los había comentado, pero pueden votar por Jimin como el mejor bailarín del 2025.
Ya les decía, pueden votar creo que 5 veces seguidas cada minuto. O sea, de verdad es una cosa súper loca. Y Jimin hasta el momento está en uno de los primeros lugares. Vamos a hacer que se siga conservando así y que de hecho gane. Y también pueden votar por si acaso les interesa. Me parece que en la terna también está J-Hope y Jungkook. Pero bueno, ya sabemos que el que queremos que gane sería nuestro Jimin. Pero era un recordatorio amigable para que ustedes por favor vayan a votar. Esta semana también hemos estado muy reflexivos con Jimin y ahora compartimos este otro pensamiento. Cuando tu mentalidad cambia, también empiezas a ver las cosas a tu alrededor de forma diferente. Todo lo que normalmente ves también empieza a cambiar. Por ejemplo, mi comportamiento, mis amigos, los miembros de mi familia. Creo que las cosas empiezan a cambiar y a parecer diferentes. Jimin. Otro como pequeño homenaje a Lee K, que aquí lo vemos como está observando sus propias artes y me parece fascinante este hombre y creo que muchos de nosotros también hemos llegado a tenerle un gran cariño y amor por la manera en la que él ha dado esta visión de Jimin al mundo. Así que este era un pequeño homenaje para él. Ya se terminó la exposición en Nueva York y deseamos de todo corazón que Lee K pueda llegar a muchas más partes del mundo porque es un gran artista que ama muchísimo a nuestro Jimin. Las caras de Jimin y hacemos esta comparación con los emojis. Entonces esto está ahorita como muy de moda. Me da mucho gusto que ahorita las fans estén todas tan animadas haciendo esta clase de cositas bonitas para él y pues si pueden participar a participar porque se ve realmente muy entretenido esta nueva actividad que está en ex Twitter actualmente, que son las caritas de Jimin y lo puedes también comparar cada uno con emojis. Acá tenemos este otro video justamente hablando de lo que decíamos, las caritas de Jimin como un emoji. ¡Ay, qué hermoso! Y pues sí, su sonrisa. Primero que nada, nuestro Jimin sonriendo. Luego con su carita así de... y los ojitos. Luego aquí haciendo pues su boquita tan linda como de besito. ¡Ay, nuestro Jimin dormido, que también es una belleza! Y tenemos por acá, me encanta su cara de... ¡Oh, por favor! Sí, una vez más lo tenemos así, pero en la sonrisa completa y totalmente, hasta llorando. Ay, cuando se indigna. Y con esto prácticamente vamos a dar paso a lo que serían los comentarios del canal el día de hoy, así que corramos para allá. Bienvenidos a la sección de comentarios del canal. Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores activos que participan para hacer posible esta sección. Comenzamos con Mari que dice: Hola Bel, ten un buen día. Vi esa información 2 horas antes de salir las fotos y el video. La misma persona dijo que Jimin estuvo un ratito y se fue dejando a Jungkook y su staff o su guardaespaldas. Otra cosa que llamó mi atención es el bolso que carga Jungkook. No es por delulear, pero es tan estilo de Jimin. Es cierto que Jungkook siempre se preocupa por la alimentación de Jimin. Jimin tiene mucha tendencia a pasarse con las dietas y no comer. Me encantaron los comentarios de las chicas. Un abrazo desde España, Mari. Un abrazo desde aquí, desde este lado del mundo para ti, Mari. Y gracias por todas las cosas tan interesantes que siempre nos compartes. Yo creo que llevas mucha razón. El día de hoy estuvimos platicando acerca de estas fotografías y este video y me animé a compartirlas, así que pues tu teoría parece de hecho bastante sólida. Celtic también compartió: es Jungkook, vi el video de él en el restaurante con su manager en otro canal. Jimin estuvo allí antes pero se fue. La segunda de ustedes que también comparte esta misma información, así que creo que las probabilidades son bastante grandes, aunque ya sabemos que como son salidas no formales y obviamente no registradas para que nosotros sepamos lo que está pasando, es muy complicado que se llegue a corroborar la información, pero pues generalmente con el paso del tiempo es cuando podemos, digamos, como que afirmar muchos de estos hechos que han ido pasando, ahora sí que a lo largo de los años. Yuri comenta: hola Bel, no sé, pero cuando los veo comer yo también quiero. Y Jimin y tampoco Jungkook tienen que hacer dieta, ellos son perfectos, sobre todo Jimin, ya nació bello y hermoso. Y con este comentario de Yuri nos despedimos por el día de hoy. Voy a esperar sus comentarios respecto a varias de las cosas que compartimos, así que pues cuento con ustedes. Una vez más agradecemos a nuestras hadas madrinas, nuestras miembros del canal, así como a todos los que están suscritos al canal y también a nuestros colaboradores. Les dejo un beso gigante. ¡Mua! Tengan un día precioso y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video.